El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor la tierra entera. Griten, victoren, toquen. El Señor. El Señor conoce su victoria. Revela a las naciones su justicia. Toquemos para el Señor, que suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas. Aclamen al Rey y eres tú, mi Dios. Mi Señor. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro curso bíblico que hemos retomado para formarnos más en nuestra fe, para poder conocer más esta fe y poderla amar. Yo les invito a que comencemos con una breve invocación al Señor, teniendo como eco este hermoso canto de Maya cuando vino el Papa Francisco en esa Eucaristía preciosa que hubo en Santa Fe de Bogotá. Que sea el Señor el que nos da a conocer su victoria y de qué manera nos da a conocer, es lo que nos interesa en este curso, ir adentrándonos y poder dejarnos tocar profundamente por este Dios de la vida, enamorado siempre de nosotros. Oh Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que esto que hoy hacemos nos permita conocerte más, para amarte más y seguirte más. Y que podamos en nuestra vida testimoniarte en tu resurrección en nosotros. A través de la Virgen María también nos encomendamos, ella también la primera resucitada, que ella también por su intercesión nos permita también identificarnos más con la persona de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, mis queridos amigos, a ver creo que un pequeño recordero de lo que hablamos hace 8 días en este espacio de formación. A partir de lo que la revelación divina nos presenta, sí nos interesa ver cómo el Señor en su revelación nos da a conocer lo que Él es. Y dábamos algunos como puntos la semana pasada que quiero hoy como recordar con ustedes. Lo primero, pues una invitación a diferenciar cristianismo de religión cristiana. El cristianismo tiene que ver con el ser humano como tal. La religión cristiana tiene que ver con la institución que quiere darle continuidad o estabilidad a una experiencia salvadora. Y cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de ese algo muy especial que aconteció después de la muerte y resurrección de Cristo. Ese algo que fue primero, se fue haciendo en una comunidad cristiana, y ese algo fue captado, ese algo fue puesto por escrito, ese algo se logró consignar por escrito en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, y se escribió para algo, para promover algo. Ese algo es lo que llamaríamos el cristianismo, que es lo que yo quiero con ustedes seguir ahondando. El cristianismo, esa experiencia salvadora de Dios en nosotros. Estábamos también diciendo la vez pasada que los evangelios, al igual que el Nuevo Testamento, no son una historia de Jesús, no son una biografía de Jesús, ¿no? Ellos más bien son una reflexión sobre lo que significa la persona de Jesús. Y nuestro trabajo es tratar de captar el significado de la persona de Jesús presente para esos primeros cristianos. Si no lo hacemos, si nosotros caemos en el error de creer que el lenguaje simbólico usado para narrar algo es lo que realmente ocurrió, empobrecemos tremendamente el cristianismo. Nos quedamos con la forma y no vamos al contenido. Entonces es la pregunta con la cual estábamos trabajando de una manera u otra con ustedes hace 8 días, y es que detrás de los relatos que encontramos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, encontramos detrás una significación de la persona de Jesús. Algo que la comunidad cristiana primitiva captó de una manera intensa, que fue realmente de interés para ellos, que les interesó profundamente, y eso que les interesó, ese algo, fue lo que plasmaron por escrito. Entonces la invitación, decíamos nosotros, es captar esa significación. ¿Qué significa la persona de Jesús para esos primeros cristianos? Y yo les invitaba, pues, en esta reflexión a preguntarnos, ¿qué aconteció después de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué aconteció en los años 40? ¿Qué aconteció en los años 50? ¿Qué aconteció en los años 60? ¿Qué aconteció en los años 70? ¿Qué aconteció en los años 80? ¿Qué aconteció en los años 90? ¿En los años 100? ¿Qué fue lo que pasó? Cosa que fue plasmada por escrito en esos textos sagrados que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, y pues terminamos nosotros pues esta reflexión indicando que íbamos nosotros a hacer un camino, un recorrido, íbamos a enfocarnos especialmente desde la muerte de Jesús hasta la fe en el resucitado. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ese es como un punto importante. Y bueno, y también decíamos en la vez pasada que los evangelios son relatos posteriores. Los relatos primeros no son los evangelios. El Nuevo Testamento empieza a escribirse en el año 51 con la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, y ya en San Pablo se da una captación, una comprensión bastante completa de lo que es el cristianismo. Y ya después, estamos hablando casi 20 años después, aparece el Evangelio de Marcos, y 30 años después el Evangelio de Mateo, y 40 años después el Evangelio de Lucas, y 50 años después el Evangelio de Juan. O sea, estamos hablando de tiempos grandes, donde estos relatos que encontramos en los Evangelios pues van elaborando en su lenguaje profundamente simbólico la significación de la persona de Jesús. Entonces decíamos también hace 8 días que primero que empieza a captar esa comprensión de lo que es Cristo resucitado es San Pablo. Entonces tenemos que ver pues qué pasó desde la muerte y resurrección de Cristo, cuya datación más aproximada, según estudios muy cronológicamente hechos, año 30 después de Cristo, hasta la misma
concepción en Pablo, que se pone por escrito y empieza a ponerse por escrito en sus primeras cartas, año 51 después de Cristo, pues vamos viendo cómo se da ese recorrido. Bueno, entonces eso es lo que básicamente hace 8 días pues intentamos nosotros plantearles a ustedes en este momento. Y terminamos con eso. Vamos a mirar qué aconteció entre la muerte de Jesús y confesar la fe en el resucitado. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que hoy queremos con ustedes pues mirar. Entonces continuamos esta reflexión haciendo otra alusión que es muy pertinente. No es posible una cristología sin una iglesia. No es posible. Hoy en día aparecen posiciones de algunos que dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en Jesús, pero sin la iglesia. Déjenme decirles que es imposible concebir a Jesús resucitado sin una iglesia. Es imposible una cristología sin una iglesia, y lo que ahorita vamos a ahondar un poco más. ¿Por qué? Porque es que la cristología no es una elaboración teórica o un tratado sobre la persona de Jesús. Eso puede de pronto ser viable para tratados sistemáticos teológicos. No, cuando hablamos de una cristología, estamos hablando es de una confesión en Jesús resucitado. Es confesar que Jesús resucitó, y eso solo se puede dar es en una iglesia. Cuando hablo de iglesia, ¿a qué me refiero? Me refiero a una comunidad de personas, a un grupo de personas en quienes se da esa fe. Pero esta confesión de fe en un Jesús resucitado se traduce en comportamientos, se traduce en un modo de vida. Por eso no puede hablarse de una confesión de fe sin una comunidad que viva esa confesión de fe. Este es el primer punto muy importante. De ahí que a nosotros nos interese ver cómo la comunidad cristiana primitiva que se fue formando después de la muerte y resurrección de Cristo fue de muchas maneras confesando la fe en Cristo vivo y resucitado. Pero déjenme decirles que esa confesión se realizó fue en comportamientos, se realizó fue en acciones, en un modo de vida. La confesión de fe, hermanos queridos, hermanas queridas, no son fórmulas doctrinales, no. Las fórmulas doctrinales son expresiones estereotipadas en las cuales se quiere colocar por escrito lo que es un comportamiento, un modo de vida. Vamos ahorita a ahondar un poco más con eso. A veces nos pasa que nosotros tendemos a confundir las fórmulas de fe con el comportamiento, nos quedamos con la fórmula de fe sin el comportamiento, y déjenme decirles que una fórmula de fe sin el comportamiento es algo totalmente vacío. Lo que le da sustento a una fórmula de fe sobre Cristo resucitado es un modo de vida, un comportamiento, una conducta. Vamos nosotros pues a tratar pues esa percepción de Jesús en la comunidad cristiana primitiva y ver qué características tiene. Mira, y esto es muy importante, porque eso nos va a permitir a ti y a mí entender inteligentemente lo que es el Nuevo Testamento y lo que es el Evangelio. Y no solamente entenderlo inteligentemente, sino también que sea realmente efectivo con consecuencias prácticas para nuestra vida. Que realmente eso toque nuestra vida, golpee nuestra conciencia y realmente nos transforme desde adentro. Ustedes recordarán, y lo sabrán ustedes por su formación, por su educación, que yo sé que siempre es elevada, que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX empezó todo un movimiento en la escuela crítica del siglo XVIII, siglo XIX, de elaborar historias de Jesús. Encontramos autores que de pronto ustedes pues leyeron, como un Leoncé de Grandmaison, un Jules Le Breton, un Giovanni Papini, por ejemplo, que hicieron esfuerzos muy grandes de tomar los 4 evangelios que tú y yo conocemos y elaborar con base en los 4 evangelios, elaborar una historia de Jesús, lo cual terminó siendo un 5º evangelio. ¿Eso a qué se debió? Eso se debió a que a finales del siglo XVIII se empezó a concebir o a creer que los 4 evangelios, el Hechos de los Apóstoles, incluso el libro de Apocalipsis, eran libros de carácter histórico. Es decir, eran libros que nos iban narrando a través de sus relatos acontecimientos
como tal sucedieron. Se llegó a creer que estos relatos eran una especie de fotografía de lo que fue la persona de Jesús, en el caso de los evangelios, y en los Hechos de los Apóstoles una fotografía de lo que fue la vida de la iglesia después de la muerte y resurrección de Cristo. Fue una manera de concebir la verdad bíblica. La verdad bíblica en ese momento se entendió como creer que lo que se narraba lo que realmente sucedió como tal sucedió. Y eso llevó a estos autores que acabo de mencionar a un esfuerzo de coger los 4 evangelios y elaborar una historia de Jesús en la cual no hubiera ninguna incoherencia, ni hubiera ningún vacío entre un suceso y otro que a veces un evangelio omitía o no. Por ejemplo, recordemos que el evangelio de Marcos, cuando comienza ese evangelio, comienza ya en la vida pública de Jesús, en la vida activa. El evangelio de Marcos no nos presenta nada, ni los relatos de anunciación de la Virgen, ni tampoco la infancia de Jesús, ni la vida oculta, nada de eso. Eso aparece en Lucas. O encontramos nosotros, por ejemplo, en el evangelio de Juan o de Lucas mismo, que nos narra después de la resurrección con más amplitud acontecimientos o hechos después de la resurrección, por ejemplo. Entonces estos autores como Grand Messon o Le Breton o Papini, que hicieron ellos fue tratar de coger lo de un evangelio y del otro y hacer una gran historia de Jesús, pues creyendo que lo que un evangelio había metido, el otro lo había considerado y hace una historia alargada. Pero eso se debe a esa noción de creer que la verdad bíblica era que lo narrado allí, narrado en la Biblia, era como tal realmente aconteció. Pero ¿qué ocurrió? Hacerlo así era realmente, como ya dije, reducir el contenido a la forma y quedarnos con la persona de Jesús en un conjunto de hechos o de dichos. Y lo más que nos quedaría a ti y a mí contemplando una persona de Jesús así presente de esa manera, creyendo que los evangelios no es una biografía, es tratar de nuestra parte, tratar de imitar lo mejor posible a este Jesús. Eso pasó a final del siglo XVIII, siglo XIX. Pero afortunadamente, podemos decir que afortunadamente, estos relatos ampliados de la vida de Jesús, esa historia de Jesús, pues quedó en el olvido. Eso desapareció. Ya en el siglo XX eso fue desapareciendo. Y al desaparecer mostró que era algo que realmente no marcó mucho la vida nuestra. Se quedó consignado en las grandes bibliotecas. Pronto tú puedes algún día consultar algunas historias de Jesús y ver de qué se trata. Pero el punto es que fueron desapareciendo sin que hubiera por parte de los feligreses como extrañarse de por qué ya no estaba. A Dios gracias, en el siglo XX se empezó a darse otra preocupación y era tratar de captar lo que había detrás de cada evangelio, de captar su sentido teológico, de captar la preocupación del autor sagrado, de preocupar el interés que tenía el autor sagrado cuando escribió lo que escribió, de ver la preocupación que había en torno a la comunidad concreta donde se ubica ese evangelio, lo cual ya fue mostrándonos de que había otra manera de entender la verdad bíblica, que la verdad bíblica no era reducir el contenido a la forma y creer que lo que allí se narró fue como tal, aconteció como si fuera una fotografía. Ahora, me parece muy importante para poder ahondar más en lo que vamos a hacer. Si ustedes quieren, yo les dije la vez pasada, si ustedes quieren tener una muy buena cronología de la Biblia de Jerusalén trae hacia el final, y aquí está la de Jerusalén, que es un libro realmente, es un texto realmente formidable por su traducción técnica. Al final trae una cronología elaborada por eminentes biblistas, entre ellos el padre Roland de Vaux, un dominico que dedicó toda su vida a la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y ustedes van a encontrar en esta sinopsis cronológica dos datos muy interesantes, y es que Jesús nace en el año 7 a.C. y Él muere y resucita en el año 30 después de Cristo. O sea, Jesús muere a los 37 años. Es un dato muy importante que vamos a estar haciendo alusión una y otra vez. Eso es importante tenerlo en cuenta para que tú y yo no historicemos los relatos bíblicos. Si tú te vas a Lucas 3:23, por ejemplo, miras Lucas 3:23. Ahí nos dice el Evangelio de Lucas, si tú tienes la Biblia ahí a la mano, es muy bueno que podamos irlo cotejando. Dice así: tenía Jesús al comenzar unos
30 años. Tenía unos 30 años. Claro, de ahí se toma para decir que Jesús 30 años inició la vida pública y hubo 3 años de vida pública, 33 años él murió. Pues hay que ver eso, el significado que eso trae. Cuando hablamos en Lucas de que él tenía unos 30 años, no está hablando tanto de edad cronológica. Lo que está hablando es de que Jesús ya tenía una edad madura, ya tenía una mentalidad adulta, tenía una madurez mental. Eso es lo que está diciendo tenía unos 30 años, que no lo vamos a tomar cronológicamente. Si ustedes cogen el Evangelio de Marcos, por ejemplo, y lo leen con cuidado, van a ver ustedes que la vida pública de Jesús se puede reducir a 1 año, no a 3 años. Y si miramos por qué a Jesús se le atribuyen 3 años de vida pública, la razón la encontramos en el Evangelio de Juan, que nos habla de 3 Pascuas. Y si Jesús tuvo en 3 Pascuas, pues él tuvo ejercicio de vida pública en 3 años, porque es una Pascua por año. Pero si tú y yo miramos críticamente el Evangelio de Juan, por ejemplo, vamos a encontrar que ese Evangelio fue escrito, primero hacia el año 100, fue escrito a una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Y está San Juan, o el autor sagrado, que toma el nombre de San Juan, en una continua discusión con estos fariseos. Es todos unos diálogos de una discusión con ellos. Y entonces ubica la vida pública de Jesús en un esquema litúrgico, que no es un esquema cronológico. Entonces yo con esto lo que les quiero decir es que nos toca quitarnos de nuestra mente la idea de que los relatos que tenemos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento pretenden narrarnos lo que aconteció realmente según lo narrado. Nos toca quitarnos ese chip de la cabeza para que tú y yo podamos de verdad ahondar en la significación de lo que está allí presente detrás del relato. Un dato importante que es bueno que ustedes tengan muy presentes, que el Nuevo Testamento se empieza a escribir a partir del año 51 con la carta primera a los Tesalonicenses de San Pablo. Se sigue escribiendo por 50 años más aproximadamente hasta después del año 100. O sea, tenemos 50 años de elaboración. Y recordemos este otro principio, un principio literario que vale para todo escrito, no solo para la Biblia, sino para todo escrito. Todo escrito refleja de modo inmediato la mentalidad de la época en que se escribe. Por ejemplo, cuando García Márquez escribió su novela histórica sobre el general en su laberinto, pensando en quién fue Simón Bolívar 200 años atrás, lo que se estaba reflejando en ese escrito es la mentalidad en la cual estaba Gabriel García Márquez. Eso sí, uno refleja en lo que uno escribe, así uno hable de hechos pasados, está reflejando la mentalidad de la época en que se escribe. Igual pasa con los evangelios. Si el evangelio de Marcos se escribe en el año 70, el autor sagrado está reflejando la mentalidad de la comunidad cristiana en el año 70. Si el evangelio de Mateo se escribe en el año 80, el autor sagrado está reflejando la mentalidad de la comunidad cristiana en el año 80. Si estamos leyendo el evangelio de Lucas, se está reflejando allí la mentalidad cristiana, la mentalidad de la comunidad cristiana en el año 90. Y si estamos leyendo el evangelio de Juan, estamos leyendo la mentalidad de la comunidad cristiana en el año 100. Así todos ellos estén hablando de lo que pasó con Jesús entre el año 27 y el año 30. O sea, tengámoslo eso bien presente. Muy bien. Entonces es eso. Es muy grave creer que se está leyendo una historia de Jesús cuando leemos el Evangelio. Yo sobre eso quiero insistir mucho porque si no nos vamos a confundir. Recordemos nosotros algo que tú y yo aprendimos con el catecismo del Padre Astete. El Padre Astete decía, y tú y yo lo aprendimos en el catecismo de primera comunión, ¿cuál es la fe del cristiano? Decía el Padre Astete, la fe del cristiano es la fe de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos creemos de Jesús lo que los apóstoles creyeron de Jesús. Al leer un discurso de Jesús en alguno de estos evangelios, yo les pregunto a ustedes, ¿en quién estamos creyendo? Es una pregunta interesante. ¿Estamos creyendo a Jesús que está allí hablando? ¿O estamos creyendo a los apóstoles que expresan en esas palabras de Jesús lo que ellos, los apóstoles, estaban creyendo? Pues queridos hermanos, en los evangelios nosotros estamos captando lo que los apóstoles creyeron de Jesús y que ponen en boca de Jesús cuando narran hechos o narran dichos de Jesús. Eso es muy importante que tú y yo lo captemos.
para poder ahondar mucho más en eso que llamamos cristianismo, que fue aquello que se concibió, se elaboró y se puso por escrito en un momento determinado de la comunidad cristiana primitiva y que es lo que se plasmó por escrito en lo que son los evangelios y el Nuevo Testamento. Vayamos un poquito más. Si leemos nosotros el Evangelio de Lucas y leemos los Hechos de los Apóstoles, ambos libros del Nuevo Testamento que son atribuidos al mismo autor. La primera, el Evangelio, nos narra la vida de Jesús, muerte y resurrección. Y Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de la iglesia cristiana, desde la muerte y resurrección de Cristo, Pentecostés, hasta ya Pablo ya en Roma. Si tú y yo leemos de corrido ambos libros, nosotros creeríamos que la intención del autor fue narrarnos una historia. Creeríamos de que hay un ángulo, una perspectiva, un interés de ese autor de mostrarnos algo de la historia de Jesús y de la historia de la iglesia cristiana primitiva. Si tú y yo lo miramos así, vamos a llegar a lo siguiente. Y aquí voy a ser un poquito caricaturesco. Jesús muere un viernes del año 30 a las 5 de la tarde. Si nosotros miramos así, eso es el Evangelio y luego miramos Hechos de los Apóstoles. A los 2 días, un domingo, pongámosle 6 de la mañana, Jesús resucita. Y ya cuando resucita, ya hay fe en la resurrección. Ya hay fe en el resucitado. Déjenme decirles, llevamos 20 siglos y yo estoy seguro que la mayoría de los católicos aún no hemos acabado de entender qué significa vivir la resurrección de Cristo. A los 50 años viene Pentecostés y con Pentecostés la iglesia ya está funcionando con miles de convertidos. Esta fe en la resurrección de Jesús que nos narra Hechos de los Apóstoles, 50 días según su cronología simbólica, 50 días después de la ascensión de Cristo, déjenme decirles que corresponde a la fe de la comunidad cristiana de Lucas en el año 90. No estamos hablando de lo que pasó en el año 30, muerte y resurrección de Cristo. Si tú y yo leemos desprevenidamente estos relatos, tanto en los Evangelios como en el Nuevo Testamento, sin tener este criterio de preocuparnos por captar la significación que está presente en el relato que allí se narra, tú y yo nos saltamos desprevenidamente, en este caso, en el caso de Lucas, 60 años de lo que es la vida de la iglesia. A nosotros nos interesa realmente es poder captar con el uso de los aparatos críticos esa significación. Y también déjenme decirles que cuando los autores sagrados empiezan a escribir lo que escriben en los evangelios, es porque ya la persona de Jesús era totalmente relevante para ellos. Permítanme en esta sencilla comparación, yo ejemplo. Supongamos que yo quisiera escribir una biografía de mi bisabuelito, el papá de mi abuelo, oriundo de Zapatoca. Yo no lo conocí personalmente, no tuve la oportunidad de tratarlo personalmente. Y que yo escuchara algunos relatos o historias de mis tíos o de mi abuelo nunca me habló de él, pero de mis tíos, por ejemplo, de mis primos, que ellos hayan oído acerca de eso, relatos o historias. Si ellos me cuentan a mí relatos o historias de mi bisabuelito, yo debería, si yo quiero escribir una biografía de él, yo debo tener una investigación crítica rigurosa para poder yo escribir una historia de quién fue mi bisabuelito. Si yo solamente cojo esos relatos e historias y trato de armar yo algo, yo lo que estoy narrando es lo que para ellos llegó a ser significativo de mi abuelito porque llegó a ser relevante por algo. Pero eso no quiere decir que yo esté contando toda una historia biográfica de mi abuelito desde que nace hasta que muere. Igual pasa con la persona de Jesús. Jesús, ¿por qué se vuelve relevante cuando los autores sagrados escriben sobre él? Porque él se hizo relevante después de que esa persona, en el caso concreto de Jesús, murió y resucitó. Eso es lo que se hace importante. Vamos a ver ahorita un poco eso. Yo les decía a ustedes, vamos a mirar con calma qué fue lo que pasó entre la muerte y resurrección de Cristo, año 30, y cuando ya aparece la fe en el resucitado. Y aquí sí vamos al año 51,
cuando San Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué fue lo que aconteció en esos 21 años aproximadamente? Es lo que yo quiero con ustedes que podamos dilucidar. Y esto que les voy a compartir es según los aportes de la crítica histórica. O sea, esto no es que yo lo saque por aquí bajo la manga, no, estos son estudios muy serios que han hecho biblistas, exégetas, desde finales del siglo XIX hasta el presente. Entonces, primero, ¿qué acontece cuando Cristo muere y resucita en el año 30? Lo primero, tenemos que decir que los más cercanos, los apóstoles, no lograron tener fe en el resucitado. No tuvieron fe en Jesucristo. A ellos no les pasa por la cabeza que Jesús sea el Jesús de la divinidad. No, eso viene después de la resurrección. Eso no viene durante la vida pública de Jesús. Si ustedes quieren y tienen ahí ustedes su Biblia a la mano, veamos nosotros la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí tenemos nosotros una confesión de fe acerca de quién es la persona de Jesús. Y vea lo que nos dice acá. Nos dice San Pablo, acerca de su Hijo, habla de Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo con esta fórmula que es una de las más primitivas de confesiones de fe en el resucitado? Que durante la vida pública de Jesús, los apóstoles en ningún momento captaron la divinidad de Jesús. Vinieron a entender que Jesús era Dios fue después de muerto, después de la resurrección. Primer punto importante. Solo por la experiencia de la resurrección de Cristo fue captable para los apóstoles la divinidad de Jesús. Antes de la crucifixión no hay por parte de los apóstoles una captación de la divinidad de Jesús. Segundo punto importante. ¿Qué pasa con la muerte de Jesús? Desbandada. Todos huyen despavoridos. Y eso los evangelios de alguna manera nos lo muestran. Si ustedes miran con detalle el relato del capítulo 24 de Lucas, que nos narra el relato de los discípulos de Emaús, que es el eco que hay de fondo. Estamos hablando de la comunidad de Lucas, año 90. Está tomando un eco de lo que pasó con la comunidad apostólica cuando muere Jesús, o los apóstoles. Van huyendo, van despavoridos, están asustados. Ellos no ven que amanezca el domingo para irse, no ven que pase el sábado para huir de Jerusalén. Y retornan a Galilea, ¿por qué? Porque estos apóstoles, al parecer, todos ellos eran galileos. Lo más posible es que no hubiese apóstoles de Judea, eran de Galilea. Y retornan todos ellos a Galilea. Están en fuga. Eso es lo segundo. Lo tercera idea. Un tiempo después de que ellos se han fugado y han huido y han regresado a Galilea, han retornado a sus actividades cotidianas. Ellos han vuelto a hacer lo que estaban haciendo. Los que eran pescadores, a pescar. El que fuese algún funcionario público, a seguir ejerciendo su función pública. Volvieron a sus actividades cotidianas, a lo de todos los días. Un tiempo después, no sabemos cuánto tiempo. Algunos dicen meses, otros dicen años. Otros más optimistas hablan de días. Ellos regresan a Jerusalén. Regresan a Jerusalén por iniciativa de Pedro. Pedro es quien mueve el regreso a Jerusalén. Cuando ellos regresan a Jerusalén, ellos tienen alguna percepción de que el Cristo está vivo. Digo, alguna percepción. Repito, entre la huida despavorida a Galilea y el regreso a Jerusalén pasó tiempo, meses o años. Y cuando regresan por iniciativa de Pedro, por el liderazgo de Pedro, ellos tienen alguna percepción de que el Cristo está vivo. De que Jesús, a pesar de que lo vieron morir, sin embargo, está vivo. ¿Dónde está y cómo está?
no tienen todavía conciencia de eso. De que ese Cristo esté vivo es lo que los mueve a ellos a volver a Jerusalén. Para ello es muy raro que después de que huyeron como huyeron despavoridos de Jerusalén, sientan el deseo de volver a Jerusalén. Y realmente regresan ellos audaces. Cuando huyeron, cada uno huyó por su cuenta, cada uno solito, cada uno por su lado, porque el grupo los delataba. Cuando regresan, regresan en grupo. Cuando huyeron, no querían que nadie los viera ni los conociera. Cuando regresan, regresan a poner la cara a Jerusalén. Y es muy interesante que cuando regresan a Jerusalén todavía estaba en la memoria en Jerusalén de lo desastroso que fue lo que pasó con Jesús. Los sumos sacerdotes, ellos decidieron matar a Jesús porque veían en él un peligro para la pureza de la fe ortodoxa judía. Pero un peligro para eso. Entonces todavía quedaba un poco esa imagen. Cuarto punto importante. Después de que ellos regresan a Jerusalén, empiezan a entender que lo que los une con el Cristo vivo y resucitado es el interés o las preocupaciones que mismo Jesús tenía cuando lo conocieron antes de morir en cruz. ¿Cuáles eran esos intereses de Jesús? Eran dos. Primero, un servicio a los más débiles o desfavorecidos. Y segundo, en comunidad. El servicio a los más débiles y en comunidad. Ellos van captando que eso es lo que los une. Hay un eco de eso que Jesús vivió tan intensamente en su vida pública y lo encontramos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, que por cierto fue lo que meditamos nosotros ayer, domingo, con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, que lo encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 a 47. Recordemos lo que nos dice allí este texto, ¿no? Lo que nos dice, 2, 42, 47, la primera comunidad cristiana. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales, y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Ahí hay un eco de lo que fue la vida pública de Jesús. Un vivir para los más desfavorecidos y en comunidad. Esta es lo que llamaríamos una conciencia de solidaridad comunitaria. Este fue el primer paso hacia la conversión, hacia Jesús, que tuvieron los apóstoles después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, ya por lo que dije antes, los apóstoles aún no se habían convertido a Jesús. Esa conversión se dio fue después. Y empiezan a convertirse a Jesús cuando empiecen a asumir como interés de su vida el interés de Jesús. ¿Qué es convertirse a Jesús? Convertirse a Jesús es tener el mismo interés de Jesús desde lo más íntimo de la vida de cada uno, desde por dentro hacia lo que Jesús hacía. Creer, vean ustedes, no es un acto mental, no es una adhesión conceptual, no es repetir de memoria una serie de principios. En este caso, creer es vivir lo que Jesús vivió. Y si Jesús fue una persona que vivió en comunidad solidaria, es decir, volcado hacia los más débiles, dándose de sí lo mejor que pudo en función de los más débiles, eso era lo que también los cristianos en esta comunidad cristiana también empezaron también a vivir. Ellos también volcándose hacia el más débil en comunidad solidaria. Esos son dos puntos centrales para que entendamos qué fue esa conversión. Solidaridad con el más pobre y una solidaridad en comunidad. Solidaridad comunitaria.
Ese es el mayor paso que va a vivir esta comunidad cristiana. Empezar a vivir en comunidad. Mira, esto es un punto que es clave, porque comunidad no quiere decir pasar tiempo juntos. Comunidad no es comer juntos. Comunidad no es pasear juntos. Comunidad no es descansar juntos. Comunidad no es pasarla rico juntos. Comunidad no es estar hablando el uno con el otro juntos. ¡Qué rico! Comunidad tampoco, y mucho menos en estas épocas virtuales, estar chateando, crear grupos de chat o pertenecer a alguna red social o estar en algún grupo y estar compartiéndolo todo. Eso no es comunidad. Estos cristianos empiezan a descubrir que vivir el interés de Jesús era ser de verdad comunidad. ¿Y qué es ser de verdad comunidad? Salir de sí en función del otro. Eso es lo que es ser comunidad. Y es lo que empiezan a entender estos cristianos en la iglesia primitiva. La comunidad es solidaridad y servicio humilde al que más lo necesita. Esto es lo que es la conversión. Cuando nosotros vivimos haciéndole favores al que no necesita, eso se llama interés propio. Eso se llama búsqueda de intereses. Pero cuando nosotros vivimos buscándonos en lo que más nos gusta y nos importa, eso se llama búsqueda de intereses. Pero cuando tú y yo somos capaces de mandar al diablo todos esos intereses propios, búsquedas personales, conveniencias individuales, y más bien somos capaces de salir de nosotros en función del otro, y ese otro es alguien necesitado, alguien en dificultad, alguien vulnerable, estamos viviendo la comunidad. Entonces la comunidad, mis queridos amigos, es conversión. Conversión en cristiano es comunidad, es salir hacia el otro. Y esto es lo máximo que puede llegar a ser un cristiano, pero es lo máximo. Lo máximo que puede ser un cristiano es ser como Jesús. ¿Qué es ser como Jesús? Vivir hacia el otro totalmente. En el caso de Jesús fue 100% buscando el bien del otro sin buscar nada para sí. Nada para sí. Vean este planteamiento tan serio. Si tú y yo de verdad somos del Evangelio, si tú y yo de verdad lo somos, es que ni siquiera podemos reclamar propios derechos. El reclamar propios derechos es antievangélico, porque yo estoy defendiendo algo mío. En el Evangelio es incluso renunciar a mis propios derechos para ir en bien del otro, en beneficio del otro. Esto es conversión. Esto es comunidad. Comunidad es salir hacia el otro y es darse hacia el otro. Si ustedes quieren, léanse con calma y puede ser una tarea muy bonita para de hoy en 8 días. Mateo capítulo 5, versículo 20 al 40. Repito, léanse Mateo capítulo 5, versículo 20 al 40. Y ahí ustedes que van a encontrar a través de esa doctrina que Jesús comunica en el Sermón del Monte, lo que significa un vivir para el otro, renunciando a sus propios intereses y conveniencias, incluso renunciando a reclamar los propios derechos. Esto yo sé que a ustedes sus oídos les van a resonar con esto, porque nosotros estamos ahorita en un tiempo donde todos defendemos nuestros derechos y defendemos nuestros derechos. Pues en el Evangelio hay que renunciar a eso si queremos de verdad vivir en Cristo. Busco es el bien del otro, incluso renunciando a mis propios derechos. Esto es la mayor conversión que el sujeto puede hacer, la comunidad. Repito, el vivir en función de los más necesitados como comunidad solidaria. Eso es lo que es comunidad. Un quinto punto, y ya con esto voy terminando porque el tiempo se va bastante rápido. La conversión es la medida de la comprensión de Jesús resucitado. Y eso es lo que va viviendo esta comunidad cristiana primitiva. En la medida en que una persona se convierte, en esta medida está comprendiendo a Jesús resucitado. Razón. Porque Cristo resucitado actúa al interior de la persona para hacer de esa persona un Jesús crucificado. Esa es la razón.
¿Cómo actúa Cristo resucitado? Actúa en el interior de la persona para convertirlo, para sacarlo de esa zona de confort donde cada uno busca sus propios intereses y para hacerlo salir en función del otro. Así es como actúa Cristo resucitado en la persona. Nos hace salir hacia el otro. Lo propio de Jesús resucitado en la acción tuya y mía, la acción de Jesús resucitado en la persona es movernos hacia el otro. Es movernos a una entrega incondicional al servicio del otro. Recordemos los apóstoles cuando regresan a Jerusalén. Empiezan ellos primero, ellos tienen una percepción de que el Cristo está vivo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que se sienten movidos a regresar a Jerusalén, liderados por Pedro. Pero no saben dónde está ni cómo está resucitado. Pero a medida que pasa el tiempo, ellos van captando cada vez más que Jesús resucitado está presente. ¿Dónde? Al interior de la persona. Que está allí trabajando intensamente para hacer de esa persona no un buscador de intereses propios, sino un buscador del bien del otro. Empiezan a captar que el resucitado donde está en cada uno de nosotros. Y que eso nos mueve a ir hacia el otro. Es allí donde trabaja el resucitado, es allí donde está actuando el Cristo vivo y resucitado. Si una persona quiere tener experiencia del resucitado, tiene que fijarse en los movimientos que el resucitado provoca en la persona. Es decir, si tú y yo queremos realmente sentir a Cristo vivo y resucitado, nos toca mirarnos hacia nosotros mismos y allá en el interior de nosotros mismos ver cómo ese Jesús nos está moviendo siempre hacia el otro. Y cuando tú y yo captamos ese movimiento, cuando comprendemos ese movimiento, es que tú y yo estamos dejándonos por él convertir. Y si tomamos en serio esa conversión de Jesús, estamos tú y yo comprendiendo mejor el resucitado en nuestra vida. Yo espero que esto realmente lo vayamos entendiendo de verdad. Lo que hace el resucitado es provocar en nosotros una conversión. Nos lanza hacia afuera. Ese ser lanzados hacia afuera, hacia el otro, es lo que tú y yo percibimos del resucitado en nuestra vida. Y solamente el resucitado es perceptible en nuestra vida, es en nuestra conversión. Y la conversión es salir hacia el otro. Eso es comunidad, es ser comunidad en nuestra vida. Si no hay experiencia de reconversión, si no hay experiencia de comunidad, si no hay experiencia de ir hacia el otro de verdad, qué pena decirlo, no hay resucitado ni en ti ni en mí. No lo hay. Ahora la pregunta que es interesante es, ¿para qué son los relatos de aparición? Ahorita la octava paso que acabamos de vivir, cada día tenemos un relato de aparición. ¿Para qué son? Pues déjenme decirles que el resultado es esencialmente invisible. Entonces, ¿por qué en esos relatos se pone a un Jesús que se ve? Porque ellos lo que les interesa es hacer en estos relatos de aparición una confesión de fe en el resucitado. La manera de decir ellos en ese relato de aparición que ellos creen en el resucitado. ¿Y de qué manera? Que el resucitado se hace visible a través de sus efectos en las personas. O sea, a través de esos relatos de aparición, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo la comunidad cristiana en ese momento va captando que el resucitado se hace efectivo en las personas a través de los comportamientos de las personas. Es así como se hace visible el resucitado. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo narran de esa manera? Porque el oriental es oriental. Tú y yo somos occidentales, tenemos otra lógica mental, pero para el oriental, decir que el resucitado se muestra a través del comportamiento de las personas, lo hacen, lo expresan esa convicción a través de esos relatos de aparición. Entonces, los relatos de aparición, déjenme decirles, no son la fe en el resucitado, sino son la confesión de fe en el resucitado. Es decir, de indicar cómo para ellos en su mentalidad el resucitado obra en las personas y se hace visible.
En otras palabras, cuando tú y yo leamos un relato de aparición de Jesús a María Magdalena, que se le apareció a Pedro, que se le apareció a Juan, que se le apareció a las 3 mujeres, que se le apareció a los apóstoles en el lago de Galilea, es una manera simbólica de dar a entender que Jesús se muestra, se hace visible a través del comportamiento de los apóstoles, a través del comportamiento de los discípulos. Cuando ellos son capaces de salir al encuentro del otro, en bien del otro, es porque están viviendo la conversión, están viviendo el ser comunidad, están viviendo el participar del interés del Jesús vivo, resucitado, que está presente en ellos, como ellos lo vieron en el Jesús histórico que murió en la cruz. O sea, eso me parece de una gran profundidad para nosotros. Y si ustedes quieren, podemos entenderlo un poco más. Ustedes que tienen ahí la Biblia en la mano, por favor. Qué pena, me estoy alargando un poquito, pero no puedo terminar sin dejar esto. Veamos, segunda carta a los Corintios. Tienen ahí en la mano. Segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Para que recordemos nosotros, por favor, que los textos de Pablo son anteriores a los evangelios. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Pablo escribe sus cartas en los años 50 y 60. Y los evangelios se escriben mucho después. Marcos en el 70, Mateo en el 80, Lucas en el 90, Juan en el 100. Y vean ustedes, segunda carta a los Corintios, que es muy anterior a los evangelios. Vean cómo nos va aquí colocando Pablo en estas palabras. Miremos 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7 y siguientes. Vean lo que dice San Pablo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo allí San Pablo? Que Cristo resucitado actúa en cada uno de nosotros, en lo más interior de cada uno, para hacernos participar de su morir. ¿Pero qué es su morir? Una vida de entrega a los demás. Esa frase del Evangelio que tú y yo tanto hemos meditado, aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. ¿De qué está hablando allí? De una vida entregada. Jesús nos dice, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. El amor se muestre en obras, en buscar el bien de los demás. La cruz es vivir en amor hacia el otro, buscando siempre su bien, entregándome incondicionalmente para el bien de ese otro. Esa es la cruz. Entonces el morir de Jesús es la vida entregada hasta el extremo sin guardarse nada. ¿Cómo vive el resucitado en nosotros? Cuando tú y yo somos capaces de dejarnos llevar por esa fuerza de Dios que nos lleva a la entrega incondicional hacia el otro. Eso es lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y nos está diciendo el Señor a través de San Pablo que la verdadera aparición del resucitado es el cristiano viviendo en seguimiento de Jesús. Que la verdadera aparición del resucitado es un cristiano entregándose al servicio del otro. El resucitado no está sino donde trabaja y está vivo en los seres humanos y lo muestran quienes lo viven. Y ya voy terminando con esta última idea que vamos a continuar en 8 días. En la medida en que avanza la conversión, avanza una percepción cada vez más diferenciada del resucitado. Eso es lo que pasa con la comunidad cristiana primitiva. Ellos van cada vez más comprendiendo la resurrección de Cristo en sus vidas, en la medida que ellos están siendo cada vez más convertidos en Cristo, en la comunidad solidaria, y a medida que ellos van avanzando en esa comprensión, es porque están ellos viviendo más intensamente la conversión en su vida. Conversión y comprensión, o sea, la conversión en comunidad y la comprensión del resultado están cada vez más unidas. Y a medida que se va diferenciando esa conversión al interior de la comunidad, va adquiriendo matices mucho más fuertes de compromiso incondicional, más van captando ellos lo que es la resurrección de Jesús y van entendiendo mejor lo que es la resurrección de Jesús. Si tú, por ejemplo, lees de corrido San Pablo, y es interesante
después en un futuro meternos en serio con San Pablo en ese estudio. Si tú lees la primera carta de San Pablo, que es la primera carta a los tesalonicenses, luego te lees la carta a los filipenses, luego tú te lees la carta a los corintios, luego te lees la carta a los gálatas y luego te lees la carta a los romanos, que son las cartas atribuidas a Pablo, en ese orden que te acabo de decir: primera a Tesalonicenses, la carta a los filipenses, la carta a los corintios, que son 2 cartas, la carta a los gálatas y romanos, en ese orden. Son las cartas estrictamente paulinas. Tú vas a ir viendo cómo Pablo va cambiando poco a poco, va enriqueciendo, va diferenciando su comprensión del resucitado. ¿Por qué? Porque él va viviendo a través de esos años una conversión cada vez más radical. Y en la medida que él va viviendo esa conversión más radical en comunidad solidaria, más va captando quién es el resucitado y qué es lo que es el resucitado en la vida de cada uno. Eso es muy interesante que podamos nosotros ahí mirarlo, y eso también se aplica a tu vida y a la mía, y con eso voy terminando ya. Si tú y yo queremos de verdad entender quién es el resucitado, sabiendo que Él trabaja en el interior de las personas, lo que tenemos que hacer tú y yo es expoliar la conversión en nuestra vida. El hecho en que tú y yo avancemos más en la conversión en nuestra vida, es decir, en ser hombres y mujeres, moviéndonos en solidaridad hacia el más vulnerable y haciéndolo en comunidad, tú y yo más entenderemos quién es el resucitado y comprenderemos más quién es el resucitado. Por eso yo los invito de verdad a que, como a modo de, digamos, de idea conclusiva de esta segunda sesión, es que tú y yo nos esforcemos de verdad. Si queremos vivir en la resurrección de Cristo, esforcémonos en avanzar cada vez más en el servicio a los demás y especialmente a los más necesitados. Entonces les dejo como una tarea lo que ahorita yo les decía, ¿no? Estamos hablando, o sea, es muy bueno que nos ubiquemos mentalmente como en las épocas en que se escriben los textos sagrados. Aquí estamos tú y yo tratando de entender ese algo que se fue gestando en la comunidad cristiana primitiva después de la muerte y resurrección de Cristo hasta llegar a la fe en el resucitado, y luego se pone por escrito en los textos sagrados que tú y yo hemos tantas veces leído. Entonces te invito como tarea personal, léate el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos 20 al 40. Vas a leértelo, ¿no? Pero ubícate que Mateo se escribe en el año 80. Está reflejando la mentalidad de la comunidad cristiana del año 80. Y está esa comunidad viviendo intensamente la resurrección de Cristo en este sentido, en el sentido de conversión, en el sentido de comunidad, en el sentido de servicio solidario al más necesitado y en comunidad. Te leo en esa perspectiva cómo esa comunidad va captando, comprendiendo al resucitado, viviendo intensamente entre ellos, en comunidad, al servicio del más pobre. Entonces, dejamos aquí, hermanos queridos, espero no haberlos cansado mucho con esta intervención. Nos veremos entonces el próximo lunes, inicialmente a esta misma hora, por este medio virtual. Y encomendémonos al Señor y que nos ayude de verdad a vivir esto que hemos tratado de entender desde el estudio bíblico. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. buena noche para todos ustedes. Gracias, Padre.